El ejército más grande del planeta está en crisis y puede estar pasando desapercibido. En China, generales que parecían intocables están cayendo uno tras otro. El caso que encendió las alarmas fue la destitución de uno de los hombres más poderosos del mando militar. Pero esto no empezó ahora, empezó en 2012 y ya son más de 35 altos oficiales removidos en una purga que, según analistas, está rediseñando el ejército bajo el control total de Xi Jinping. ¿Qué busca Xi Jinping con todos estos cambios? ¿Para qué se está preparando? ¿Quién sigue en la lista? ¿Está en juego el futuro del régimen chino sabiendo la importancia que tienen las Fuerzas Armadas en su continuidad? Acompáñenme y veámoslo en China en Foco. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Hoy, en China en Foco, vamos a contar una historia desde el núcleo más estratégico del poder en Beijing, el Ejército Popular de Liberación, la fuerza armada más numerosa del planeta y pilar esencial del proyecto geoestratégico del Partido Comunista Chino. En los últimos años, un fenómeno que parecía imposible estuvo ocurriendo en silencio. La purga masiva de altos mandos militares, figuras que antes eran intocables, generales que dirigían vastos ejércitos y estructuras de poder, ahora están fuera, procesados o bajo investigación. ¿Está China intentando fortalecer sus fuerzas armadas o más bien busca desmantelar cualquier poder alternativo dentro de sus propios cuarteles? ¿Qué significa esto para la modernización militar china, su proyección regional y sus ambiciones geopolíticas? Esta es la historia de cómo uno de los ejércitos más poderosos del mundo se enfrenta a una crisis interna sin precedentes. El 24 de enero de 2026, el gobierno chino hizo un anuncio que sacudió a los círculos políticos. Zhang Youxia, vicepresidente de la Comisión Militar Central del PSC y miembro del Politburó, hasta entonces considerado uno de los generales más influyentes y cercanos al poder, fue destituido de todos sus cargos oficiales. Zhang no era un capitán cualquiera, era un veterano de combates históricos y pieza clave en la modernización del ejército. Su caída fue descrita incluso por medios oficiales como producto de graves violaciones de disciplina y de la ley. Este hecho, sin embargo, es solo la punta del iceberg. Desde 2012, bajo el liderazgo de Xi Jinping, comenzó a impulsarse una campaña anticorrupción que alcanzó incluso a la cúpula militar, pero lo que comenzó como un mecanismo para desterrar prácticas corruptas evolucionó hacia una purga estructural del mando militar. En octubre de 2025, al menos 9 altos oficiales de la Comisión Militar Central, entre ellos el vicealmirante Mao Hua y el general He Weidong, quien fue expulsado del partido y apartado del mando, fueron investigados por violaciones serias de disciplina y sospecha de crímenes. He Weidong fue uno de los oficiales más relevantes en décadas, con responsabilidades clave sobre estrategias militares y hasta planes relacionados con Taiwán. Para muchos analistas, las situaciones vistas son una muestra de que la purga no solo es anticorrupción, sino una forma de consolidar el control total sobre el ejército. En este contexto, la lealtad reemplaza a la profesionalidad como criterio clave de promoción dentro del EPL. Y las figuras con autonomía operativa o demasiada influencia política se vuelven sospechosas. El ejército, en vez de cuerpos autónomos, se está transformando en un aparato directamente subordinado al líder del partido y del ejército, que en este caso se reúne en una misma figura, Xi Jinping. Esta visión coincide con matices, con análisis independientes sobre el impacto de estas purgas, que señalan que más de 35 generales de alto rango fueron removidos oficialmente desde 2022 y docenas más podrían estar desaparecidos de funciones sin anuncio público. Pero estos cambios no ocurren en el vacío. Un estudio reciente del Instituto Internacional para Estudios Estratégicos advierte que todas estas purgas están debilitando la estructura de mando del EPL, afectando su preparación y cohesión. Incluso en varios casos, vacantes clave quedan sin reemplazo inmediato, demorando decisiones tácticas y estratégicas dentro del ejército. A todo esto se suma que los reemplazos en la Comisión Militar Central son ahora prácticamente unipersonales, porque Xi Jinping ejerce un control casi absoluto con muy pocos oficiales en posiciones de decisión autónoma. Así que hoy enfrentamos una paradoja histórica. Un ejército poderoso, equipado con tecnología avanzada,
pero con su liderazgo profundamente desestabilizado por luchas internas. Y en este contexto, China continúa modernizando sus fuerzas, expandiendo su presencia en el Indo-Pacífico y haciendo sentir su influencia global, pero detrás de esta fachada de fuerza existe una narrativa interna de tensiones, purgas y control absoluto. La pregunta central para los próximos años es: ¿podrá China equilibrar este control político con una capacidad militar creíble? ¿O este proceso de purgas podría socavar su poderío futuro, incluso transformándolo en una amenaza menos fiable para sus propios planes estratégicos? Nosotros desde China en Foco estamos siguiendo de cerca todo lo que está pasando. Así que recorran nuestro canal y no se pierdan nada de lo que viene. Y en Estados Unidos, lo que está ocurriendo en el Senado podría marcar un antes y un después frente a una de las acusaciones más graves que pesan sobre el régimen comunista chino: la presunta sustracción forzada de órganos a prisioneros de conciencia. El debate ya no es marginal ni lejano. Está entrando en el centro de la política internacional, con llamados urgentes a tomar medidas concretas. Pero, ¿por qué ahora? ¿Y qué podría cambiar realmente si Washington decide actuar? El artículo que hoy les dejo acá arriba o abajo en la descripción del video explica qué está en juego, qué evidencias lograron llevar el tema hasta el Capitolio y por qué algunos legisladores estadounidenses sostienen que no hacer nada ya no es una opción. Es una lectura clave para entender una de las denuncias más sensibles y menos discutidas sobre China. Los invito a leerlo completo, porque lo más impactante no es la acusación en sí, sino lo que podría suceder a partir de ahora. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Los espero mañana por este mismo canal y en este nuevo horario de las 15 horas del Este. Muchas gracias por acompañarnos. Cada día trabajamos para traerles noticias reales sobre China y su impacto en el mundo. Historias que muchos prefieren no contar. Si valoran este contenido, ahora pueden apoyarlo a través de Patreon. Hagan clic en Súmate, inicien sesión con Google, Apple, Facebook o su cuenta de Patreon y con una contribución de $10 mensuales recibirán acceso anticipado a nuestros videos y notificaciones personalizadas directamente de nosotros. Gracias por estar ahí. Su apoyo fortalece este esfuerzo por informar con libertad.